Hola a todos, buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy lunes, en la que vamos a terminar el tema del sistema métrico decimal, corrigiendo los últimos ejercicios que os mandé en la clase del miércoles pasado. Después empezaremos el tema 11. A partir de ahora, las 3 semanas de clase que nos quedan, pues veremos un poquito de manera un poco rápida, pero para tener una idea general de todo el bloque de geometría que nos faltaba por ver, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar corrigiendo esos ejercicios que eran los pares entre el 32 y el 40, es decir, el 32, 34, 36, 38 y 40, aunque aquí tengáis la solución también de los impares que hay comprendidos entre medias, pues eso por si alguien los quiere hacer de repaso, pues también tenéis ahí la solución. Y después de eso, pues os comentaré un poquito, os daré unas instrucciones básicas para el siguiente, los deberes que tenéis que hacer para el día siguiente, los primeros puntos del tema 11, ¿vale? Bueno, pues empezando a corregir con el 32, nos pregunta de cuántas zancadas necesita un corredor de maratón para completar la prueba si avanza por término medio 1,25 metros en cada zancada. Bien, pues aquí lo principal es pasar primero, como tenemos el avance que realiza en cada zancada expresado en metros, mientras que la longitud de la maratón expresado en kilómetros, habría que pasar esos 42,192 kilómetros a metros, que son 42.192 metros. Una vez que tenemos la distancia que tiene que recorrer en total en metros, dividimos 42.192 metros que tiene que recorrer entre 1,25 metros que recorre en cada zancada y el resultado, 33.753,6 zancadas, sería lo que tiene que dar para completar la prueba. En el 34 nos dice, si una cucharada de arroz pesa 22 decigramos y contiene 66 gramos, ¿cuántos granos hay en un kilo? Aquí podemos hacer de la manera que viene aquí o con una regla de 3, ¿vale? Por proporcionalidad. Primero pasaríamos el kilo, diríamos que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Y como son 1000 gramos y la cucharada de arroz viene expresada en decigramos, podemos decir que son 10.000 decigramos. Como un kilogramo son 10.000 decigramos, ya podemos plantear la regla de 3 y decir que si en 22 decigramos hay 66 granos de arroz, en 10.000 decigramos habrá X, ¿vale? Y de ahí sacaríamos el mismo resultado que como lo hace aquí. En el 36 tenemos ahí una balanza y nos pregunta de cuánto pesa, cuánta agua hay en el recipiente de agua que hay en el platillo derecho de la balanza. Es decir, hay que sumar todo el volumen de agua que hay aquí. Bien, pues tenemos por un lado 2 litros y 5 decilitros de la jarra, que lo podemos pasar todo a litros, ¿vale? Serían 2 litros más 5 decilitros, son 2 más 0,5, 2,5 litros de la jarra. Después del vaso, que son 46 centilitros, es igual a 0,46 litros. Y después los 25 gramos equivaldrían a 25 centilitros de agua, ¿vale? Porque como un litro sería un kilo, que son 1000 gramos, pues entonces tendríamos que dividir los gramos entre 1000. Sería 0,025 litros, lo equivalente a lo de la pesa, ¿de acuerdo? De 25 gramos. Entonces tendremos que sumar esas tres cantidades y ahora tendríamos que lo que hay en el recipiente sería los 2,5 más los 0,46 litros más los 0,025 litros, ¿vale? Aquí hay un error porque fijaos que en el vaso son centilitros y a la hora de pasarlo a litros, en lugar de ponerlo como 0,46 litros, lo ha puesto como 4,6, es decir, ha contado como si esto fuesen decilitros, pero son centilitros, con lo cual ahí hay un error y esto no es correcto, no serían 7,125, sino que sería sumando todo esto, lo ponemos todo junto, uno arriba del otro, como sabemos hacer para los números decimales, sumamos y tendríamos 5, 6 y 5, 11, 6, perdón, 6 y 2, 8, 5 y 4, 9, 2,985 litros. Y sería 2,985 litros lo que hay en el recipiente de la derecha, ¿vale?
En el 38 nos dice: en una huerta de 1,4 hectáreas se han plantado 15 eras de remolacha con una superficie de 2 decámetros cuadrados cada una. Pregunta que cuántos metros cuadrados quedan libres para otros cultivos. Bien, pues lo primero que hacemos es calcular que si plantadas 15 eras de 2 decámetros cuadrados cada una, habrá 30 decámetros cuadrados que equivalen a 0,3 hectómetros cuadrados y que también equivale a 0,3 hectáreas de remolacha plantadas. Entonces, para otros cultivos habrá que restar la superficie total del terreno, que es 1,4, menos las 0,3 hectáreas de la remolacha. Y eso nos da 1,1 hectómetros cuadrados, 1,1 hectáreas, que pasado a metros cuadrados, como nos pedía que fuesen metros cuadrados el resultado, daría 11.000 metros cuadrados. Y por último, en el 40, nos dice que en una carretera se están instalando indicadores numerados para los kilómetros y postes rayados para los hectómetros. Pregunta cuántos indicadores y cuántos postes se necesitan para la señalización desde el kilómetro 20 hasta el kilómetro 30, ambos incluidos. Bien, pues para los kilómetros, fijaos que tendríamos el indicador del kilómetro 20, del 21, del 22, del 23, así hasta llegar al 30, que son 11 indicadores. Mientras que para los hectómetros tendríamos que entre el kilómetro 20 y el 21 tendríamos indicadores para el 20,1, el 20,2, el 20,3 y así hasta el 20,9. Es decir, entre cada 2 kilómetros habría 9 indicadores. ¿Vale? Entonces, como habría 10 kilómetros y entre cada uno de ellos hay 9 indicadores, habrá 90 postes de los hectómetros. Y ya estaría con eso corregido el ejercicio. Vale. Ahora, vamos a empezar con el siguiente libro, con el libro número 3. Vamos a empezar el tema siguiente, el tema 11, ¿vale? Ese tema se llama rectas y ángulos. Entonces ahí tenéis apuntado lo que tenéis que hacer para la clase de mañana de deberes. Estos primeros puntos son muy teóricos, entonces de ahí pues lo que tenéis que hacer es leeros las páginas 196, 197, 198 y 199, os leéis esas 4 páginas, prestando especial atención pues a la 196, a la 197 y a la 199, ¿vale? Ahí nos habla, primero, en el punto 1 de los elementos geométricos básicos. Nos define lo que es un punto, lo que es el plano, la recta, el semiplano, una semirrecta, un segmento, los tipos de las propiedades de las rectas, cuando dos rectas son paralelas, cuando son secantes, la distancia de un punto a una recta, etc. Nos define también lo que es la mediatriz de un segmento y la bisectriz de un ángulo. Y después en el punto 3 de ángulos nos habla sobre los tipos de ángulos. Nos dice que, por ejemplo, dos ángulos que tienen el mismo vértice y un lado común se llaman consecutivos. Primero nos ha definido los tipos de los elementos de los ángulos. Está el vértice, los lados, el ángulo convexo, el ángulo cóncavo. Nos habla también de los tipos de ángulos que hay según su apertura, si son agudos, rectos, obtusos o llanos, según su apertura, ¿vale? Sabéis que si es menor que 90 grados es un ángulo agudo, si es igual a 90 grados es un ángulo recto, si es mayor que 90 grados es un ángulo obtuso y si es igual a 180 grados es un ángulo llano. Después nos dice también ángulos suplementarios o ángulos complementarios. Los ángulos suplementarios son dos ángulos que suman 180 grados, un ángulo llano. Dos ángulos complementarios son aquellos que juntos suman 90 grados, un ángulo recto. Dos ángulos se dice que son adyacentes cuando son consecutivos y suplementarios. Y luego tenemos la definición también de ángulos opuestos por el vértice. Dice que son cuando los lados de uno son semirrectas opuestas a los del otro. Es decir, que si tenemos dos rectas secantes, pues los ángulos que hay uno enfrente del otro, habría dos parejas de ángulos opuestos por el vértice. Bien, pues os leéis esas 4 páginas, ya os digo que es bastante teórico, es teoría, y luego contestáis a los ejercicios 1 de la página 197 y el 1 de la página 199, que son también muy sencillitos, son